Hola chicos, en este vídeo, que sé que va a ser un poco largo, vamos a hacer un repaso de todo el análisis sintáctico que hemos visto a lo largo del curso, es decir, el análisis de oraciones. Voy a ir siguiendo más o menos la estructura que tiene el libro, por si alguien lo tiene en casa y quiere ir viéndolo conforme se va repasando aquí en este vídeo con el libro. Ahora mismo estoy en el apartado de gramática del tema 5, que tenía algo que ver con las oraciones. Vale, lo primero, ver o fijarnos que en este apartado vamos a hablar de enunciados. Vamos a hablar en un segundo momento de la oración y dentro de la oración vamos a hablar de la estructura del sujeto. Bien, vamos a empezar por los enunciados. Lo primero, recordar qué es un enunciado. Simplemente deciros o recordaros que un enunciado es un grupo de palabras que están ordenadas y que tienen un sentido. Algunos ejemplos, pues Eva será una gran científica, la ventana tiene un cristal, enhorabuena, en Sevilla hace mucho calor, los bolígrafos son de colores, es decir, son un grupo de palabras que tienen sentido, ¿no? Que tienen sentido porque esas palabras están ordenadas. Dentro de los enunciados encontrábamos dos tipos. Estaban los enunciados no oracionales y los enunciados oracionales. Bien, ¿qué diferencia principal existían entre uno y otro? Los enunciados no oracionales es lo que nosotros en clase hemos hablado siempre como frases, y recordemos que la característica principal es que no tienen verbo. ¿De acuerdo? Un ejemplo de enunciado no oracional, pues podría ser buenos días, podría ser enhorabuena, podría ser qué día tan maravilloso hace hoy. Perdón, no, ese no nos valdría. Qué día tan maravilloso. Por ejemplo. Y los enunciados no oracionales, pues es lo que nosotros en clase hablábamos de oración u oraciones y siempre, siempre, siempre tenían un verbo. Por ejemplo, pues el que he dicho antes que no nos servía, por ejemplo, qué día tan maravilloso hace hoy. En este caso tendríamos el verbo hacer. Otro ejemplo podría ser la casa es verde. El verbo, sería el verbo ser en este caso. Y un tercer ejemplo, pues el sol brilla en el cielo. El verbo sería brillar. Si nos fijamos tanto en los ejemplos de enunciados no oracionales como en los de los sí oracionales, todas esas frases u oraciones tienen sentido. Son un grupo de palabras que están ordenados y tienen un sentido. Entonces es por eso que son enunciados. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a centrarnos ahora en los enunciados oracionales u oraciones, que son los que nos interesan realmente para hacer el tema del análisis sintáctico. Dentro de los enunciados oracionales o de las oraciones tenemos que recordar que tenían dos partes. Uno sería el sujeto y la otra es el predicado. Bien, el sujeto recordamos que es toda persona, animal, cosa, lugar de la que se dice algo. ¿Cómo podemos localizar en una oración cuál es el sujeto? Preguntando siempre quién. Por ejemplo, si yo pregunto en la casa es verde, pregunto ¿quién es verde? Me contestará la casa. En el sol brilla en el cielo, ¿quién brilla en el cielo? El sol, ¿de acuerdo? Simplemente recordad que teníamos siempre
perdón, que teníamos siempre una serie de preguntas clave. Esta era la de las primeras. Preguntamos quién está realizando la acción o de quién se está hablando. En cuanto al predicado, recordamos que es todo aquello que se dice acerca del sujeto, es decir, va a incluir la acción principal que está realizando el sujeto, que esa acción, recordamos, que es el verbo y que va a ser el núcleo del predicado, y va a tener una serie de complementos, una serie de palabras que lo van a acompañar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la casa es verde, tendríamos que es verde es el predicado, es sería el núcleo, verbo, verde sería un complemento, en este caso es un adjetivo. En el sol brilla en el cielo, pues hemos dicho que brilla era el verbo, brilla en el cielo sería todo el predicado, brillar sería el verbo, sería el núcleo, en el cielo en este caso sería un complemento, concretamente un complemento circunstancial de lugar, que ya lo repasaremos un poquito más adelante. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos que hablar en el sujeto, uy, que esto está movido, tenemos que hablar en el sujeto de dos cosas importantes. Bien, la primera es el sujeto omitido, que nosotros en el análisis sintáctico lo poníamos siempre como SO para no tener que poner toda esa cantidad de palabras. Recordamos que el sujeto omitido no era otra cosa que cuando no venía escrito cuando no venía escrito cuál era el sujeto, nosotros teníamos que averiguarlo. Imaginaros, por ejemplo, que tuviésemos la siguiente oración. Estamos en clase. Por mucho que nosotros preguntemos por el sujeto, es decir, le preguntemos al verbo quién está en clase, no tenemos esa palabra escrita por ahí, pero nosotros sabemos que nosotros o nosotras sería nuestro sujeto omitido, es la persona o las personas en este caso que están realizando la acción de estar en clase. Todo lo demás sería predicado, estamos sería el verbo, en clase sería un complemento, en este caso también complemento circunstancial de lugar, pero de eso hablaremos más tarde. Bien, es importante, que se me ha olvidado mencionarlo, pero que es muy importante, que el sujeto no solo tiene por qué ser un sustantivo, es decir, no tiene por qué ser siempre la casa, el sol, María, Pepe, sino que también puede ser un pronombre, como por ejemplo en este caso, nosotros estamos en clase, él baila salsa, ella juega en el ordenador, es decir, puede haber diferentes grupos de palabras o diferentes tipos de palabras que sean el sujeto. Recordamos que podíamos tener un grupo nominal, es decir, un grupo de palabras, por ejemplo, la casa, el sol, un grupo de palabras que en este caso está formado por un sustantivo y un determinante, aquí igual, en el sol. También podía ser simplemente un pronombre, nosotros o nosotras, o podía ser un simple sustantivo, propio, común, individual, colectivo, da igual. Por ejemplo, María, Pepe, Felipe, etc. Bueno, y por último, no tenemos que olvidarnos de hablar de la estructura del sujeto, que aunque nosotros en clase normalmente lo solemos dejar un poquito más de lado, pues simplemente sería esto, recordar que el sujeto, es decir, quien realiza la acción puede ser un pronombre personal, hemos visto que puede ser yo, tú, él, etcétera. Puede ser un sustantivo, por ejemplo, María, Pepe, Felipe, también pues, no tiene por qué ser una persona, puede ser también pues el Partenón en Atenas, que hemos leído un texto sobre él, o por ejemplo la Torre Eiffel, siguen siendo nombres propios, aunque sean de lugares, o podemos hablar también de nombres propios de países, Francia, España, etcétera. Tenemos un gran número de sustantivos. Recordamos que teníamos sustantivos comunes, propios, individuales, colectivos, contables, incontables, abstractos, etcétera. ¿De acuerdo? Y
Bueno, si aparte del nombre, del pronombre personal, del sustantivo, también hemos dicho que podemos tener un grupo nominal, es decir, un conjunto de palabras, donde el núcleo o la palabra principal va a ser siempre un sustantivo. Por ejemplo, la casa verde es grande. La casa verde sería el sujeto, la determinante, casa sería el núcleo porque es la palabra principal, es un sustantivo, verde sería un complemento, en este caso un adjetivo. Bueno, pues hasta aquí la explicación o repaso del tema 5. Ahora a por el tema 6.